A Jesús lo acusaban de blasfemia porque él mismo decía que él era hijo de Dios. Ellos son los blasfemos, pero están convirtiendo a Jesús en blasfemo. El juicio debería caer sobre el pueblo y cae sobre Jesús, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Dios piensa de una manera diferente. Si leemos Lucas 23 del 32 al 39, observamos que hay 4 grupos entre la multitud que se están burlando de Jesús en la comedia del Calvario. Tenemos al pueblo. El pueblo observa cómo la comedia se desarrolla, pero date cuenta que entre toda la multitud ninguno muestra compasión por Jesús. Sabemos que antes en su recorrido desde Galilea hasta Jerusalén, Jesús había sanado a la multitud en las ciudades en las que él caminaba. Por lo tanto, muchas personas habían sido sanadas por Jesús y nadie de los seguidores del pueblo de Jerusalén mostró compasión por él. Que cuando hay Pascua, toda la gente de alrededor del pueblo de Jerusalén vienen a Jerusalén para celebrar esta Pascua. Además, Jesús sanando a personas, liberando demonios, resucitando a los muertos, es un gran factor para que haya gente de todos lados, porque en ese momento Jesús se vuelve muy popular. Pero ahí solo dice que el pueblo estaba mirando. Si leemos Mateo 27, 39 al 40, observamos que toda la gente se está burlando de él, a las mismas personas a las que le había enseñado. Marcos 15, 29 dice lo mismo. Segundo, los líderes o gobernantes. Lucas 23, 35. Estas personas fueron las que organizaron toda la crucifixión para Jesús. Se burlaban de él porque él declaraba que él era el Mesías. Se burlaban con la expresión: a otro salvó, sálvese a sí mismo. Pero si te das cuenta, en ningún momento del pasaje los líderes o gobernantes le hablan a Jesús. Directamente le hablan al pueblo para agitar a la multitud. Mateo 27, 42. A otro salvó, ¿por qué no se puede salvar a sí mismo? Salmos 22, 7 explica que el pueblo se burla de Jesús y se cumple la profecía. Según Deuteronomio 23, la persona que cuelgue de un madero es maldecida por Dios. Entonces los líderes se aprovechan de este pasaje para agitar a la multitud. En Isaías 55, Jehová explica que tomó a Jesús para maldición por su pueblo, pero los líderes no entendieron este pasaje. Isaías 53, 4. Jehová quiso entregarlo a la muerte para salvación de nosotros. Fue hecho maldición por nosotros. Número 3. Los soldados. Los soldados simplemente siguen el juego porque ellos ni siquiera tienen un conocimiento teológico sobre la Biblia. Lucas 23, 36. Nuevamente con el pasaje: a otro salvó porque no se puede salvar a sí mismo. Se burlan primero dándole el sedante. Le dan vino agrio al rey, que en ese momento lo está pidiendo porque tiene sed. Y al mismo tiempo en que se burlan dándole ese vinagre, le continúan diciendo que se salve a sí mismo. Le colocaron en su cruz: este es el rey de los judíos. Según Juan 19, se coloca en la parte de arriba de la cruz el delito que cometió la persona que está siendo crucificada. Pero a Jesús no le podían poner ningún delito porque no estaba cometiendo ninguno. Entonces Pilato se burla del pueblo colocando: este es Jesús, el rey de los judíos. Pero los judíos no querían que pusieran eso porque sabían que Jesús era el que decía que era el rey de los judíos, pero el pueblo no lo afirmaba. Y Pilato responde: ya lo escribí, escrito se queda. En el versículo 34, los soldados se reparten los vestidos de Jesús. Juan 19, 23, eran 4 soldados y por lo tanto se debían dividir la ropa en 4 partes. Había una parte que no se podía dividir y por eso es que dice que los mismos romanos echaron suertes por esa prenda. Se cumple la profecía de Salmos 22, 18, te recomiendo que lo leas. Entonces los soldados quieren despojarlo de su dignidad al dejarlo desnudo, porque para Dios, como vimos con Adán y Eva, la desnudez es una vergüenza moral. Jesús está desnudo en vez de nosotros y ahora Él cubre nuestra desnudez. Número 4. Los ladrones. Versículo 39. Los 2 ladrones también le injuriaban: sálvate a ti mismo y a nosotros. Y para que te quede claro, eran los 2 ladrones. Pero a pesar de lo que se están burlando de Jesús, a pesar de que le dieron vinagre, a pesar de que le pusieron una corona de espinas, a pesar de que están blasfemando contra él, diciéndole que se salve a sí mismo así como salvó a otros, y como lo leíamos la semana pasada en Isaías 55:8, el pensamiento de Jesús no fue el mismo que el de nosotros. Lucas 23:34, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Después de todo lo anteriormente mencionado, esta blasfemia que cometen contra Jesús merece una condenación divina. Se esperaba que Jesús mostrara ira por todo lo que le estaban haciendo, pero como es Jesús, pidió perdón para todos ellos. Si llegamos a estos extremos de blasfemia y puede llegar Jesús a pedir perdón por el mismo pueblo, esto solamente tiene una explicación. Hay perdón para el peor pecado. El pecador que se arrepiente puede ser perdonado por el peor de sus pecados. 4 curiosidades. Pasada la crucifixión, 3,000 personas del pueblo se convierten a la iglesia. Hechos 6:7. Muchos de los líderes o gobernantes estaban creyendo en el evangelio. Mateo 27:54. El centurión y los que estaban con él dieron gloria a Dios
porque este hombre era justo. Lucas 23:42, el ladrón le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Todos entre la multitud creyeron en Jesús, realmente aceptaron que Él era el Mesías y que Él vino para suplir nuestro sufrimiento. Cuando Jesús dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, inmediatamente la oración se empieza a cumplir. El centurión y los que estaban con él reciben el perdón del poder de la oración que había hecho Jesús antes de morir. A partir de la muerte de Jesús empezó el perdón para la multitud. Realmente este es el contraste de la cruz. Bueno, luchadores, espero que realmente hayamos podido aprender un poco de lo que Jesús hizo en esa cruz. Y esto no termina aquí, esto continúa. Así que te pido que te suscribas y que semana con semana podamos seguir aprendiendo lo que Jesús dejó en la Biblia para nosotros. Un saludo para Luis Molinero, Chrisley Sical, realmente tu mensaje fue de mucha motivación. Eliu Canu, gracias por tu apoyo. Y un saludo, luchadores por Cristo. Este es un mensaje del pastor John MacArthur